Ok, entonces nuestro tema ahora se denomina forecasting o pronóstico y la palabra pronóstico creo que la mayoría de nosotros tenemos idea, por ejemplo, lo relacionamos con el clima, cuando uno va, realmente es bastante interesante eso, ¿no? Porque de pronto a veces necesitamos planificar un viaje y en algunos países es vital conocer el pronóstico del clima para así de pronto hacer un viaje, ¿no? O no hacerlo. Entonces, hay cosas que se pueden pronosticar, hay otras cosas que no. Tampoco puedo decir, bueno, por ejemplo, voy a exagerar, ¿no? Que me quiero pronosticar si fuera pues un, digamos, un joven soltero, quiero pronosticar con quién me quiero casar. Eso no se va a poder, ¿no? Por poner un ejemplo un poquito ya exagerado, extremo. Tampoco, como me decía alguien, esto es una especie como los horóscopos, cosas por el estilo, ¿no? No es nada de eso. Es matemática, así que tampoco no, van a ver ustedes que no es nada de cosas de otro mundo. Es un poco de matemática y estadística. Entonces, obviamente no todas las cosas se van a poder pronosticar. Y las cosas que se pueden pronosticar, realmente es bastante interesante saber esto para tomar justamente las decisiones a futuro, ¿no? Por ejemplo, el juego de la lotería. Obviamente esas son cosas que no se pueden pronosticar porque ahí hay un componente aleatorio bastante intenso, bastante grande, entonces eso no se va a poder pronosticar, ¿no? Entonces, así, habrá cosas que se podrán, pues otras que no. Las que se pueden justamente estar relacionadas con datos históricos, como vamos a trabajar. Entonces, listo, eso es lo que nos compete, ¿no? Durante estas semanas. Y bueno, se ha titulado pues Pronóstico en los negocios, porque hay un libro justamente en español bastante bonito, espero, no sé si, bueno, está en la bibliografía, ¿no? O si también lo podemos conseguir en la biblioteca virtual, Pronóstico en los negocios. Y más o menos, pues aquí esta diapositiva me dice qué es lo que podemos o dónde se puede aplicar pronóstico. Bueno, en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me voy a saltar aquí, en las ventas mensuales de la compañía. Entonces, cuando las cuestiones son, digamos, comunes y corrientes, ¿no? O sea, me refiero a que no hay eventos de pronto grandes, como supongamos ahora la pandemia, ¿no? Bueno, o sea, son cosas que a veces suceden y no está, nadie espera esos eventos tan grandes, ¿no? O, por ejemplo, cuando sucedió el terremoto, nadie espera esos eventos tan grandes que, bueno, ahí sí, pues hace un cambio total a veces a las cosas, ¿no? Pero mientras se siga, pues un poco la vida, digamos, como muy corriente, podemos muy bien pronosticar ventas, por ejemplo, las ventas mensuales de una compañía, ¿no? Entonces, sí, se puede muy bien pronosticar a futuro las ventas mensuales de la compañía, ¿no? Eh, bueno, se puede también pronosticar tasas, por ejemplo, las tasas de desempleo, ¿sí? O lo referente a cuestiones económicas, ¿no? Como el Producto Interno Bruto de un país o las tasas de interés, ¿no? En un banco. También podemos trabajar o pronosticar ciertas señales en lo relacionado con las telecomunicaciones. Y bueno, hay un sinnúmero de aplicaciones, ¿no? Sí, las tasas, por ejemplo, también en las cuestiones dice demográficas, tasas de natalidad, tasas de mortalidad, ¿sí? Entonces, realmente el campo es bastante amplio, ¿no? Bueno, de lo que recuerdo, como facultad, asimismo tenemos dos proyectos que se han surgido, porque a las personas, bueno, le han gustado, pues, estos dos proyectos de titulación, que a las personas, pues, le han fascinado este tema una vez que lo conocen, ¿no? Realmente es fascinante. Pero hay muchas también cosas que leer, ¿no? Como todos estos temas de tecnologías, ¿no? O de matemática. Entonces, listo. Bueno, más o menos de qué se trata. ¿Qué datos vamos a utilizar? Los datos que vamos a tratar de pronosticar son datos que se han generado en eventos históricos. O sea, datos que tienen que ver con el tiempo, como las ventas de una compañía. Entonces, podemos decir la venta que sucedió el mes pasado, o hace 2 meses, hace 3 meses, o podemos decir hace un año, hace 10 años. Entonces, de esos datos
vamos a tratar de generar pronósticos. Entonces, por eso dice aquí, pues, datos que se han generado en eventos históricos. Eso no es interesante, o sea, no es nada tampoco de otro mundo, porque lo que hace es eh, como analizar, ¿no?, los datos históricos y representarlo a futuro, ¿no? Entonces la idea es predecir lo que ocurrirá, ¿sí?, como una variable en el futuro, a partir de del comportamiento de esa variable en el pasado, ¿no? Por ejemplo, las ventas. Entonces se analiza cómo se ha comportado en el pasado y de esa forma podemos añadir ciertos valores a futuro, ¿no? Se puede decir, podemos pronosticar cómo será la venta después de una semana, 2 semanas, después de un mes, después de tal vez de un año, ¿sí? Entonces van a haber también ciertas clasificaciones, ¿no? Pueden haber pronósticos a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, o sea, más de un año. Entonces, también hay, déjenme indicar que hay muchas tecnologías, hay muchos métodos de pronóstico. Entonces, bueno, vamos a tratar de dar las ideas básicas, ¿no? Bueno, para pronóstico, le decía que hay muchos métodos, bueno, muchas técnicas, ¿no? Tenemos los análisis de regresión, no sé si han escuchado sobre esto de aquí, los promedios móviles o suavizamiento exponencial. Bueno, la palabra suavizamiento en matemática es cuando, por ejemplo, ahí tenemos una gráfica muy, así como los electrocardiogramas, ¿no? Ustedes me entienden, ¿no? Sube y baja, sube y baja. A decir suavizamiento significa esa curva como tratar de achatarla, aplastarla un poco, ¿no? Eliminar a veces esos picos. Entonces, más o menos esa es la palabra en matemática que tiene que ver con suavizamiento, que la vamos a explicar también en algún momento, ¿no? Lo que le decía, entonces los pronósticos se pueden clasificar de muchas maneras. Bueno, esto no es necesario, esto nomás es una forma de representar un poco los pronósticos, por ejemplo, con respecto al tiempo. Supongamos el pronóstico de largo plazo, mediano y corto plazo. Sí, pero es una forma de clasificar, no es necesario esto de aquí, pues conocerlo, pero da la idea de los diferentes pronósticos que se pueden haber, ¿no? Entonces, cuando uno dice corto plazo, significa de pronto en una semana, en un mes, ¿no? O sea, por lo menos dentro de un año, ¿no? Igual está también lo mediano. Largo plazo se sobreentiende más o menos a partir del año, ¿no? Lo que dice micro pronóstico y macro pronóstico, o sea, ¿qué es lo que vamos a pronosticar? Por ejemplo, podemos pronosticar cosas de un país, ¿no? Sí, o sea, hay indicadores macro, o sea, cosas referentes a un país, ¿no? O algo eh, referente, pues, justamente a una empresa, ¿no? O a un negocio particular, ¿no? Entonces, los micropronósticos. También existen pronósticos cualitativos que lo hacemos a veces a través de nuestros, diríamos, ¿no?, los juicios que hacemos a veces por nuestros propios sentidos, ¿no? O cuantitativo. Bueno, nosotros vamos a manejar pues este tipo, ¿no?, de pronóstico cuantitativo, o sea, números. Y aquí, pues, de los cuantitativos vamos a trabajar justamente, vamos a trabajar con las series de tiempo. Ya vamos a ver, o sea, las series de tiempo, esos datos que están en función del tiempo, como las ventas mensuales, ventas por año, ventas trimestrales, ¿no? Esas van a ser las series de tiempo. Bueno, existen pues por acá otras divisiones, ¿no? Entonces, por aquí, esto es lo que nos interesa, ¿no? Los pronósticos con series de tiempo, o sea, los pronósticos, la tendencia cuantitativa, ¿no? Entonces, este gráfico da una idea de los diferentes conceptos que se puede tener, ¿no? Se puede apreciar. Nosotros nos vamos solamente a ubicar aquí, en las series de tiempo, ¿ok? Bueno, metodología de pronóstico, como les decía, hay demasiada. Bueno, aquí le dejo un pequeño gráfico, una pequeña tabla, en el cual existen muchas metodologías, ¿no? Para realizar pronósticos. Nosotros vamos a tratar, voy a rayar aquí un poquito, mi objetivo es tratar de comprender esta metodología llamada Box-Jenkins, o más conocida como la metodología ARIMA. Se escribe así, ya más luego sabremos qué significa esta palabra ARIMA. Ese es mi objetivo con ustedes, saber utilizar esta metodología. Pero para eso podemos hablar muy rápidamente, ¿sí?,
de metodologías básicas como esta de aquí, promedios móviles. Bueno, aquí hay una descripción, pero más que leer, la vamos a tratar de comprender con ejercicios, ¿no? Sin embargo, les dejo a ustedes pues aquí esta tabla que resume ciertas descripciones. Vamos también de pronto a hablar sobre la suavización exponencial, lo que yo les decía, ¿no? Todo lo que es suavización significa como cortar un poco los picos exagerados o ciertas tendencias, ¿no? De los datos. Bueno, y hay muchas más metodologías, ¿no? Pero me gustaría hablar de estas dos cosas, pasar, o sea, hablando de estas dos metodologías, pero el objetivo final es aprender esto, ¿no? La metodología RIMA. Y se sobreentiende que tenemos una última tarea, algún momento que hacer, entonces la última tarea justamente va a ser de esta metodología, ¿no? La tarea 3. Bueno, sabemos que hay una tarea, ¿no? Si no me equivoco, creo que se cumple ya mismo, ¿no? El plazo, o sea, creo que mañana o... Bueno, ya voy a revisar también la fecha. Entonces, nuestra tercera y última tarea tendría que ver con esta metodología, ¿no? ¿Ok? ARIMA o Box-Jenkins. Bueno, este nombre de Box-Jenkins obviamente son dos apellidos, ¿no? El señor Box y el señor Jenkins. Bueno, y la descripción pues la vamos a ver conforme nosotros nos eh, movamos, ¿no? Conforme vayamos estudiando según el tiempo. Bueno, y ustedes ven que aparece por acá estas redes neuronales, bueno, etcétera, ¿no? Nos vamos a enfocar, ya dije, ¿no? Esas metodologías que me interesan. Bien, voy a borrar esto. Ok. De todas maneras, a pesar que hay muchas metodologías, la idea es lo siguiente, o sea, bueno, de tantas metodologías que hay, tantos modelos, tantas técnicas, ¿sí? La idea es lo siguiente, obviamente, es esta de aquí, ¿no? Si uno selecciona una metodología es para facilitar el proceso de toma de decisiones. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, pero bueno, obviamente también hay un componente matemático porque a veces hay metodologías más fácil que otra, pero al momento de medir los errores, vamos a ver que una metodología bota más error que otra. Entonces, obviamente hay que seleccionar también, no solamente por la facilidad del proceso de toma de decisiones, sino esta idea de aquí como que, no sé, estaría un poquito incompleta, pero también necesitamos analizar la metodología que vote el error mínimo. Si estamos, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque al regresar acá vamos a ver que hay metodologías bastante facilitas como esta, ¿no? Por medio móvil, pero no siempre se usa, aquí vamos a conocer cuándo se puede usar esto o no. Mientras que las que están aquí, las que vamos a tratar de estudiar, en la metodología RIMA, ¿sí? Eh, puede tener su grado de complejidad para alguien que no conozca, ¿no? Pero obviamente es la que vota, si se utiliza bien, vota menos errores, ¿no? De pronósticos. Entonces, bueno, de todas maneras, no perder de vista la facilidad del proceso de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, acá se completa la idea, ¿no? La idea es producir un pronóstico, ¿sí? Por ejemplo, una venta a futuro, cuánto venderemos, ¿sí? Pero la idea es que sea, dice aquí, preciso, oportuno y comprensible. Bueno, podemos decir que sea mínimo error, ¿no? Ok. Eh, vamos a ver otra o una manera de seleccionar los pronósticos, principalmente, bueno, estamos hablando de los métodos de pronóstico, otra vez se repite aquí, pero ya está más detallado, ¿no? La diferente, ya bueno, técnicas de pronóstico, ¿no? Vemos aquí que aquí está nuestra metodología Boyekins, si la ven, está aquí en esta fila. Entonces, acá están las metodologías un poco más sencillas, promedios móviles, bueno, está promedio simple, promedio móviles, y los de suavizamiento exponencial, que básicamente son una familia de metodologías, ¿no? La idea es que no toda metodología se puede usar con cualquier datos, no. Por ahí es donde vienen justamente los patrones de datos. Entonces, por eso le decía al comienzo que esto tiene que ver con minería de datos, porque vamos a descubrir qué patrones de datos están, como quien dice, ¿cómo se puede decir? Camuflados o están internos, ¿no? En esos datos. Tenemos que descubrirlo. ¿Y qué patrones de datos? Bueno, para adelantar, porque ese sería justamente un tema bastante importante.
Los patrones de datos están aquí descritos, a pesar que hemos empezado, como quien dice, de atrás hacia adelante. Ya estoy hablando de patrones de datos sin haberlo aún explicado detalladamente, que ya lo vamos a hacer, ¿no? Pero adelantando un poco, los patrones que puede tener un conjunto de datos con respecto al tiempo, ¿no? Como las ventas, pueden ser estos, ¿no? Entonces, dice aquí estacionario. Vamos a ver qué significa ese patrón de datos. Es un patrón, ¿no? Estacionario, se lo representa, bueno, aquí en el libro como ST. Otro patrón de datos es la tendencia, ¿sí? Entonces, tenemos uno, dos. Otro patrón de datos es la estacionalidad, ¿sí? Bueno, y el otro sería los ciclos, pero esto es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí, si nos podemos contar, vemos 4 patrones. Estos patrones que están aquí abajo, ¿no? En esta línea bastante pequeña, la vamos a estudiar detenidamente. ¿Por qué explico esto? Porque si ustedes ven, depende de esos patrones que aparezcan en los datos. Justamente aquí está la columna, ¿no? Patrón de datos. Espero que la puedan apreciar. Y fíjense, aquí están los posibles patrones, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, ¿no? Bueno, voy a borrar para ir explicando. Significa, supongamos, si yo tengo datos solamente con un patrón que se llama estacionario, que se lo representa como ST, la experiencia me indica que solo utilice justamente las técnicas donde aparece ST, por ejemplo, promedio simple, promedio móvil, si se dan cuenta. Bueno, y ustedes van a ver dónde aparece más ST. Por ejemplo, también aparece aquí. Entonces vemos que aquí otra vez está nuestro objetivo, aprender la metodología Box-Jenkins o llamada ARIMA. ¿Ok? Entonces esa es la importancia, hacia allá nos vamos a mover, tratar de descubrir esos 4 patrones de datos. Bueno, 4 o 3 patrones de datos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en resumen, si ustedes se dan cuenta, nuestra metodología que tratamos de estudiar es una de las pocas metodologías que puede trabajar con aquellos datos que tengan básicamente todos los patrones que buscamos. Puede tener el patrón estacionario, ¿sí? La tendencia, o sea, si los datos pues, suben o si la tendencia hacia arriba o la tendencia hacia abajo, si los datos caen, como un negocio. Las ventas pueden subir o a través del tiempo pueden bajar y pueden quebrar el negocio, ¿no? Lo mismo en la economía de un país. Puede subir o puede bajar, y etcétera, ¿no? Entonces, hay que justamente estudiar esos tipos de patrones, vamos a ver cómo se lo descubren, ¿sí? Y vemos que la metodología esta, Box-Jenkins o ARIMA, es una de las pocas que manejan, digamos, los datos que pueden aparecer con todos esos patrones, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, le dejo esto de aquí pues como para una idea, si alguna vez ustedes quieran incursionar, ¿no? Un poquito en la lectura más profunda de las series de tiempo, entonces nos da una idea de los diferentes métodos que hay, ¿ya? Y de las diferentes alternativas para pronosticar, ¿sí? Según el patrón de datos. Por eso es importante lo que vamos a estudiar más adelante, ¿no? Entonces, dejo otra vez aquí la importancia de nuestra metodología o nuestro objetivo a estudiar, ¿no? La famosa metodología ARIMA. Digo famosa porque los que estudian pronóstico, pues, siempre se toparán con esta palabrita que es una abreviatura de unas palabras más, ¿no? Bueno, entonces, eso es básicamente la idea principal, pero vemos que también podemos seleccionar un método de pronóstico según el horizonte de tiempo, o sea, si yo quiero pronosticar a largo plazo o a corto plazo, pero bueno, en nuestro caso, como estamos iniciando, somos más prácticos, ¿no? Entonces nos interesa, pues obviamente, los pronósticos, ¿sí? Básicamente, pues bueno, más o menos a corto plazo, ¿no? Corto, mediano plazo. ¿Estamos? Y etcétera, ¿no? Bueno, aquí vienen otras palabras que no las voy a explicar ahora, ¿no? Pero me interesa que se comprenda la primera columna y sería suficiente, ¿no? Ok, bueno, un segundo. Bien, vamos a continuar. Entonces, así se selecciona pues un método. Una vez que ya tratamos de seleccionar un método, ¿no? Eh, vamos a, por ejemplo, ¿no? Método ARIMA, ¿sí?
vamos a tratar de, bueno, ahora sí, de más o menos dar la idea de establecer cuáles son esas, cómo se pronostica ya. Entonces, básicamente las etapas en forma general, sí, muy general, ¿no? Tenemos primero, pues, como todos los problemas, formular, identificar ese problema, ¿no? Y con su recopilación de datos. Entonces, obviamente, en palabras sencillas, viene a ser como, supongamos, tratar de recopilar los datos de ventas. Si yo voy a pronosticar las ventas, ¿no? Puede ser a un año. Se sobreentiende que entre, sí, pues un poco más de tiempo, mejor todavía los pronósticos. Estamos hablando de unos, de 2 a 5 años, mejor todavía, ¿no? Sí, de todas maneras, si se tienen solamente los datos de un año, también sirve, ¿no? Bueno, aquí viene la, como todo problema de minería de datos, la limpieza de los datos, ¿no? Borrar los datos inconsistentes, ¿no? Eliminar o transformarlo, etcétera, ¿no? Tercero, ya la construcción del modelo en sí, esto ya tiene que ver con una formulación matemática, pero bueno, esto ya lo hace la herramienta de software que vamos a manejar, puede ser lenguaje R o puede ser otro que ya les voy a presentar. Y en sí ya la implementación, pues, de nuestro modelo y la evaluación, o sea, medir el error, ¿no? Entonces, esa es la idea en forma general. Más detallada, ustedes lo tienen aquí. Los mismos pasos que están aquí, pero ya más detalladito, ¿no? No lo voy a explicar, pero ustedes ya pueden observar, es un simple diagrama de flujo, ¿no? Vemos que estamos recolectando los datos, examinar los patrones de datos, o sea, si es tendencia. Entonces, realmente, pues, eso está un poquito más detallado, entonces nos va a seguir mucho de guía. Pero esto lo vamos a hacer en la práctica, así que lo que está aquí, pues, para recordar justamente lo que vamos a hacer, ¿no? Todo esto de aquí que ustedes ven, este diagrama de flujo, lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, no lo vamos a adelantarnos un poquito para ganar tiempo. Y yo les estaba indicando qué software vamos a utilizar. Bueno, podemos seguir utilizando nuestro lenguaje R, pero quiero yo mostrarle este programa que está aquí que se llama Minitab. Entonces, para este capítulo, le voy a pedir el favor de que se instale, ¿sí?, esta herramienta de aquí. ¿Y dónde la pueden conseguir? Bueno, en este momento ustedes entran a Microsoft Teams y podrán encontrar el programa, ¿no? Entonces, ahí en Microsoft Teams, sin embargo, si tienen alguna, obviamente, problema, me avisan, ¿no? Bueno, como vamos a seguir trabajando durante toda esta semana, otra semana, ¿no? Entonces, ustedes pueden tranquilamente instalar. Y hay dos versiones, hay la versión 14, si no me equivoco, o la versión 16. Cualquiera de las dos le sirve, ¿no? Sí, cualquiera de las dos. Y si alguien puede conseguir una actual, más actual, chévere, ¿no? Pero también sirve el Excel, también sirve otros programas, ¿no? Obviamente, el R es ideal también, ¿no? Ay, perdón. Ok, se me va un poco la voz porque antes de ustedes también tengo unas clases, ¿no? Entonces les decíamos de que la herramienta que vamos a utilizar en este capítulo, solo para conocer también otro ambiente, ¿no? Se llama esta Minitab, ¿ok? Esta es la herramienta que esperamos que al final ya de esta charla también yo les pueda, pues, un poco mostrar el ambiente, por lo menos la herramienta, ¿no? Es bastante sencilla, pero al mismo tiempo bastante poderosa. Sencillita, pero poderosa. También tenemos SPSS. Una vez creo que di una pequeña charla también de SPSS, pero bueno, vamos a trabajar con Minitab, ¿no? Bien, entonces hay mucho software para pronóstico. Vamos a tratar de recordar ciertos conceptos básicos ya para entrar un poquito en sí, ya en el corazón de esta materia, ¿no? Bueno, en el corazón de este tema, perdón. Vamos a ver que a veces el software o las herramientas que vayamos a pronosticar nos va a recordar ciertos conceptos de estadística que a lo mejor no lo conocemos, ¿no? De todas maneras están aquí. Entonces, por ejemplo, cuando estos conceptos, tómenlo como un glosario, tenganlo presente, ¿no? Cuando nos digan, supongamos, el grado de libertad, el grado de libertad, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo,
de un modelo, ¿no? De una variable. Un segundo otra vez, por favor. Bien, les decía entonces, ¿qué significa grado de libertad? Entonces, el grado de libertad se refiere al número de datos que son independientes, uno de otro. Bueno, por ejemplo, que nos diga el grado de libertad, ¿sí?, de una variable que representa una venta. O sea, en otras palabras, es cuánta venta usted tiene, cuánta venta va a analizar. Eso es todo. Por eso tomemos esto nomás, ¿no? El grado de libertad va a ser los números de datos. O sea, si mi variable, que es la venta, yo tengo, por ejemplo, 20 ventas, mi grado de libertad va a ser 20. ¿Ok? Entonces, eso va a ser el grado de libertad, una especie de número de datos. Tengamos presente ese concepto, ¿no? Esto de aquí, para algún momento que vayamos a leer, ¿no? Vayamos a utilizar el software, nos digan el grado de libertad, entonces ya sabemos que son los números de datos, ¿ya? Aquí dicen los números de datos independientes, pero ya se sobreentiende que cada venta es independiente de otra, ¿no? Bien, otra vez. Entonces decía, eso significa que los datos son independientes, ¿no? Porque un dato no depende de otro. Entonces, en la vida real, pues, como estamos manejando cosas con respecto al tiempo, sí, vamos a tomar básicamente la independencia en todas esas variables, ¿no? ¿Qué es un diagrama de dispersión? Bueno, esto creo que ya lo sabemos, ¿no? El diagrama de dispersión, pues, sirve para visualizar la relación lineal o no lineal entre dos variables. Sobre todo esto, ¿no? Los diagramas de dispersión siempre tienen que ver con dos variables, ¿no? Para muestra un botón, le voy a mostrar un ejemplo. Esto de aquí es un gráfico de dispersión. Si ustedes ven, son una especie de puntitos que ustedes ven aquí, ¿no? Ya lo hemos nosotros manejado. Y las dos variables, en el eje X está, por ejemplo, la edad, y en el eje Y está la variable ingreso. Entonces vemos aquí que como que, y podemos imaginar una línea, ¿no? ¿Sí ven? Entonces esto significa una tendencia. Entonces vamos a ver que la línea me dice que a mayor edad, ¿sí?, hay una especie de relación con mayor ingreso, ¿no? ¿Sí? Si estamos viendo, entonces, para eso me sirve, bueno, los gráficos de dispersión, para tratar un poquito de ver la tendencia, ¿no? Creo que eso es bastante sencillo, ¿no? Bastante fácil, ya lo conocemos. Entonces, ¿qué otro concepto tenemos que más o menos pues, recordar? El diagrama de serie de tiempo. Los diagramas de serie de tiempo, vamos a ver que es algo parecido a los gráficos de dispersión, pero claro, son los puntos unidos y tiene que ver con los datos cronológicos, o sea, con los datos con respecto al tiempo. Vamos a colocar un ejemplo de diagrama de serie de tiempo, ¿ya? Vamos a ver. Aquí. Esto es un diagrama de serie de tiempo. Si ustedes ven, están los puntos, ¿sí? Pero ya se unen, ¿no? Se unen con las líneas, ¿sí ven? Entonces, parece que fuera como cuando el doctor chequea el corazón, ¿no? Un electrocardiograma. O cuando se registra esos aparatos que registran temblores, ¿no? Bastante parecido, ¿no? Entonces, fíjense, el diagrama de series de tiempo. Entonces, lo que quiero que observen es lo siguiente. Aquí sí, obligatoriamente, en el eje de las X, porque es más fácil representarlo en el eje de la X, estará el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso son datos cronológicos. El dato cronológico significa con respecto al tiempo. Entonces, y en el eje de las Y estará mi variable, por ejemplo, ventas, el índice de algún país con respecto al tiempo, el índice de empleo con respecto al tiempo, etc. ¿Ok? Entonces, eso es un diagrama de serie de tiempo, ¿ya? Estoy seguro que alguna vez lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el diagrama de serie de tiempo? Porque justamente me revela, dice aquí, la variabilidad de los datos. ¿Qué es eso de variabilidad de los datos? O sea, cómo justamente esa varianza, ¿no? Cómo los datos, miren, ¿no? Comienza aquí, cómo llega acá abajo, luego cómo sube hasta acá arriba, ¿sí? Luego cómo cae, ¿sí? Acá, luego sube otra vez, ¿no? Estamos. Entonces, hay una tremenda variabilidad, ¿no? ¿Sí? De arriba hacia abajo, ¿no? O también con respecto al centro, ¿sí o no? Con respecto al centro, ¿no? Entonces, tenemos que con nuestra vista imaginarnos una línea, por ejemplo, central. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, podemos ver esa variabilidad de los datos, ¿no?
Y dice aquí, nos revelan los picos y los valles. Bueno, los picos pues son justamente como los volcanes, ¿no? Las montañas, los puntos que están bien arriba. Y los valles son los puntos que están al otro extremo, bien abajo, ¿no? Entonces, ese es un gráfico de serie de tiempo, ¿sí? ¿Qué otro concepto vamos a conocer o tratar de estudiar? ¿Sí? Que vamos a utilizar, perdón, es este gráfico de aquí. Otro gráfico, el correlograma. A lo mejor este sí ya no lo conocen, ¿no? El correlograma. El correlograma es un gráfico, ¿sí? Que básicamente viene de, bueno, de una función de autocorrelación. Fíjense la palabra auto. Auto significa, o sea, con uno mismo, ¿no? Auto. ¿Sí? Autocorrelación. O sea, en otras palabras, va a tratar de mostrar, por ejemplo, la variable venta, cómo ella misma se correlaciona con su pasado, cómo se relaciona con su pasado. Entonces, este es un gráfico importantísimo para descubrir justamente los patrones de datos. Por eso es necesario estos pequeños conceptos al inicio de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, ya voy a mostrar un ejemplo de que es un gráfico llamado correlograma o función de autocorrelación. ¿Sí? Bueno, dice aquí para identificar patrones de datos en las series de tiempo. O sea, para eso me sirve, ¿no? Para los patrones de datos. Recordemos, ¿cuáles son los patrones de datos? Pueden ser estacionarios, lo que ya habíamos hablado un poco más adelante, que ya lo voy a detallar, ¿no? Pero adelantando son esos cuatro, ¿no? Pueden ser estacionario, puede ser cíclico, estacional, ¿sí? O tendencia, ¿no? Son 4 o 3 los patrones de datos, ¿no? Que es lo que vamos más adelante a ver. Entonces, pero necesitamos utilizar el correlograma para identificar esos 4 o 3 patrones, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, pues representa las correlaciones, o sea, su relación, digámoslo, ¿no? Entre diversos retrasos de una serie de tiempo, bueno, de la misma variable, ¿no? ¿Cómo es ese tipo de gráfico? ¿Cómo es ese tipo de gráfico? Vamos a explicar. Este es el tipo de gráfico llamado correlograma. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar que en el eje, digamos, de la X, ¿sí? Van a aparecer unos numeritos que significa justamente con retraso. Retraso en inglés se pronuncia como un lag, ¿no? Lag. Cuando uno juega en computadora o en el celular, a veces he escuchado a las personas que dicen, ¿cómo se debe decir? Está con lag, mi juego está con un lag, dice, o sea, como con un retraso, porque el personaje del juego se mueve como en cámara lenta. Entonces, eso significa un lag, un retraso, ¿no? Entonces, si ustedes ven, o sea, lo que trata en el eje de la X, es decir, cómo va a calcular, ¿sí? Con respecto por ejemplo, si estábamos hablando de la venta, cómo es su relación hace un mes de la misma venta, ¿no? Hace 2 meses con el retraso del tiempo. Ok, entonces, y en el eje de la Y, básicamente, pues, muestra la denominada autocorrelación, que es un número que va de -1 a 1, como toda correlación. No sé si ya han topado alguna vez ese tema, que es una correlación, pero es un número que va del -1 a 1, ¿no? Ok, y el gráfico van a ser así, van a ser esta especie como de gráfico de barra. Si ustedes ven aquí, hay unas 3 barritas, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo se interpreta esas barritas que ustedes ven aquí. Y es normal que a través del tiempo estas barritas, ¿sí? Vayan disminuyendo. Eso es algo normal, ¿sí? Y vamos a ver también, ¿sí? De que existen 2 líneas, como ustedes ven aquí, estas 2 líneas cortadas, ¿sí? Lo maneja, pues, esto es para, bueno, la cuestión estadística, no vamos a explicar mucho de esto, pero fíjense que todos los casos que vamos a estudiar, el software por lo general analiza todo esto de aquí. Siempre ustedes saben que en estadística se habla algo de la confianza, ¿no? Porque nada es 100% confiable, ¿no? En estos análisis. Entonces, en estadística, cuando ustedes hablan de muestra y cosas por el estilo, ¿no? Se habla de una confianza. Entonces, el chiste es de que, por lo general, en estos estudios se habla del 95% de confianza. Entonces, estas líneas que ustedes ven aquí tiene
no es necesario conocer mucho, ¿no? Pero está relacionado justamente con esto de aquí, de que mi análisis se va a hacer con un 95% de confianza. ¿Para qué se hace eso? Porque vamos a ver, aquí me interesa, sí, saber cuándo estas barritas que ustedes ven aquí sobrepasa justamente estos indicadores, digamos, estos rangos de confianza, ¿no? ¿Cuándo pasa? Entonces va a haber gráficos que pasan, ¿sí? Pasan así o pasan hacia abajo, o van a haber gráficos que, como el que está aquí, ¿no? Que no sobrepasa eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las interpretaciones que vamos a hacer. Entonces, pero esto es un gráfico de autocorrelación, ¿ok? Bien, voy a seguir aquí. Y bueno, de pronto yo estoy hablando de correlación y he dejado para último, ¿qué es correlación? No sé si ya de pronto alguna vez ustedes ya estudiaron esto, y si no, el coeficiente de correlación, por lo general se lo representa con la letra R, mide el grado en que dos variables están linealmente relacionadas, ¿no? Y bueno, ya hemos dicho que va de -1 a 1. Entonces, por ejemplo, supongamos aquí, hay dos variables, la edad y el ingreso. Entonces, se sobreentiende que a mayor edad, como podemos apreciar, ¿no? A mayor edad se sobreentiende mayor ingreso. Entonces, si nosotros trazamos una línea como lo estoy haciendo aquí, vamos a ver que conforme nosotros nos movemos en la edad, ¿sí? El ingreso incrementa. Entonces, vemos, eso es justamente una correlación, ¿no? Una correlación que puede ser positiva o negativa. En este momento es positiva porque si yo me muevo hacia la derecha, mi otra variable va a tender también hacia arriba, hacia lo positivo. Entonces, las correlaciones, ¿sí? Cuando es mayor, o mejor dicho, ¿no? Mejor pongámoslo así, cuando es cercano a 1, ¿sí? La correlación cuando es cercano, cuando es muy cercano a 1, por ejemplo 0.99, 0.8, se sobreentiende que estamos hablando de una correlación positiva, ¿no? Como el caso de aquí. Cuando la correlación es igual a 0 o cercano a 0, se sobreentiende que no hay correlación, o sea, una variable no está relacionada con la otra variable, ¿no? Y al revés, puede ser al revés. Cuando la correlación es un número muy cercano a -1, ¿no? Cercano a -1. Puede ser menos 80, o sea, menos 0.80, menos 0.9. Y ahí pasa el efecto contrario, que si una variable crece, la otra decrece, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso, muy resumidamente, pues significa una correlación. Entonces, estos gráficos de aquí, como el gráfico de dispersión, justamente me sirve para medir la correlación entre las variables. Listo, entonces no confundir la palabra correlación con autocorrelación. Fíjense que la correlación aquí aparece con dos variables, edad, ingreso. Eso se llama correlación. Y la autocorrelación, como les decía, es una misma variable con respecto a ella misma, pero retrasada, ¿no? Con retraso, con lag. En la autocorrelación, como su nombre lo indica, auto, no aparece dos variables, solo una. Por eso es el análisis que me sirve para identificar los patrones. ¿Ya? Entonces, no confundir, son conceptos bastante pequeñitos que solo lo hemos colocado aquí, ¿no? En una simple diapositiva. ¿Ok? Bueno, y aquí entre paréntesis dice, no la casualidad, o sea, las correlaciones no tienen nada que ver con lo causal. ¿Qué significa causal? O sea, vayan ustedes a interpretar de la siguiente manera. O sea, si yo digo que está relacionado a mayor edad que de una persona, se sobreentiende mayor ingreso, obviamente hasta un cierto nivel, ¿no? Sí, de edad. Bueno, como les decía, ¿no? Hay esta correlación, a mayor edad, mayor ingreso, ¿sí? Eso no significa que una relación causa-efecto, o sea, la mayor edad, la causa, el efecto mayor ingreso. No, para nada tiene que ver con la relación causa-efecto, ¿no? No tiene nada que ver, pues, si alguna vez ustedes han escuchado esto, causa-efecto, ¿no? ¿Sí? La correlación no tiene nada que ver con ese término. Absolutamente nada, 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 ¿no?
Puede ser que por ahí coincidan, pero no sirve para medir, eso se conoce como la causalidad. En matemáticas, si uno quiere medir la causalidad, pues hay otro tipo de métodos estadísticos bastante interesantes para hacer esto, ¿no? Eso es causa-efecto, eso no vamos a meternos, ¿no? No sirve la correlación no sirve para medir el causa-efecto entre dos variables, ¿no? Solamente para medir la relación, ¿no?, de dos variables, que es muy diferente. Bueno, entonces, básicamente, bueno, ya para dar las ideas también final, hemos hablado de series de tiempo, entonces nuevamente aquí está una definición como más, se puede decir, más técnica. Nos dice lo siguiente: serie de tiempo, que son los datos con respecto a tiempo, pero miren esta definición, ¿no? La serie de tiempo, ¿no? Dice que un conjunto de T observaciones, ¿sí? O sea, T significa el número de datos, ¿no? T observaciones, sobre valores que toma una variable cuantitativa en periodos de tiempo regulares, ¿no? O sea, en otras palabras, sí, por ejemplo, las ventas. La venta es una variable cuantitativa. Entonces, lo que vamos a hacer, la serie de tiempo representa las ventas, ¿sí?, con respecto al tiempo, ¿no? Pero al tiempo regular, o sea, ¿qué significa? Que si yo voy a analizar los pronósticos de venta, las ventas no pueden estar así. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos la venta en una columna de Excel, ¿no? Y no puedo mezclar, por ejemplo, en la misma columna puedo decir, bueno, voy a colocar las ventas diarias, las ventas semanales, ahí mismo todo mezclado, ¿no? Las ventas anuales, las ventas trimestrales, las ventas mensuales, no, eso no. Por eso dice tiempo regular, o sea, o bien trabajo con las ventas diarias, hago todo mi análisis con las ventas diarias, o lo hago con las ventas mensuales, o lo hago con las ventas trimestrales, ¿ya? Eso significa, tener en cuenta eso, no es algo desordenado, sino un mismo tiempo regular, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, puede ser diario, semanal, semestral, anual, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nos aporta aquí esta definición, ¿no? Y bueno, la serie puede ser de una sola variable o de múltiples variables. Bueno, en nuestro caso, obviamente, vamos a manejar una sola variable, ¿no? ¿Sí? Es interesantísimo los análisis con más de una variable. La verdad que este es otro mundo, ¿no? Entonces, algo bastante interesante, fuera interesantísimo un proyectito, un tema que tenga que ver, incluyendo más de una variable, ¿no? Pero obviamente ya una lectura un poquito más avanzada, ¿no? Entonces, en nuestro caso vamos a trabajar con una sola variable, bastante sencillita. Bien, entonces, ¿qué más dice por aquí? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no?, de series de tiempo. Supongamos las ventas, o bueno, dice aquí la producción mensual de la cerveza en Ecuador desde el año 2010. Entonces, podemos analizar o podemos pronosticar cómo, cómo va la producción mensual de la cerveza. Eso, por ejemplo, es una cosa que se puede pronosticar, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí dice desde el 2010. Nosotros, obviamente, podemos decir desde el 2019, por ejemplo, ¿no? Sí, eso ya es un ejercicio, un proyecto que podemos hacer, ¿no? O la venta de un software, ¿sí?, por trimestre, ¿no? Dice aquí desde el 2000. Bueno, desde por lo menos un año atrás, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, esos son los ejemplos, los proyectos que se pueden hacer. Y bueno, básicamente hemos llegado ya a nuestra parte final. Aquí les dejo, pues, en la bibliografía hay un enlace bastante interesante de un libro, ¿cómo le puedo decir?, bastante didáctico, que habla justamente de los pronósticos, y está totalmente basado en lenguaje R. Entonces, si a alguien también le interesa, está en inglés, pero ustedes saben que es fácil, por último, traducirlo, ¿no? Y listo. Bueno, a continuación, ya para finalizar, le voy a mostrar cómo queda, pues, nuestro software instalado para que todos también lo puedan apreciar. Así que me voy a salir un momento de aquí para compartir el software. Creo que lo tenía por acá, lo dejé abierto. Por acá está. No voy a explicar la instalación porque es algo también bastante sencillo, ¿no? Sí. Ustedes saben que ¿cómo es? Instalar una aplicación que tenga que ver con ventanas, ¿no? O sea,
Es bastante sencillo, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la interfaz de Minitab para que ustedes lo conozcan. Sí, ustedes la están viendo. Bueno, aquí ya he abierto los datos, como todo archivo, uno le puede dar doble clic a un archivo de datos y eso ya se le abre, ¿no? Eso es lo de menos. Y fíjense ustedes, aquí se ha cargado. Entonces, así se cargan los datos, así me va a interesar. Tener una sola, como yo le decía, una sola columna, una sola variable. Se parece al Excel. Aquí ustedes abajo pueden observar, ¿no? Hay muchas celdas, cada celda tendrá una variable, pero en mi caso, en nuestro caso, solo manejamos una sola variable. Por ejemplo, pueden ser esto las ventas, ¿no? ¿Sí? Entonces, vale la pena durante este tiempo, ¿no? Básicamente nos vemos aquí la próxima semana, ustedes puedan instalar esta herramienta. ¿Qué me interesa aquí de todos estos menús que ustedes ven aquí arriba, ¿no? Yendo al grano, ¿sí? Me interesa aquí donde dice, me voy al menú estadística, y ustedes ven, bueno, hay un montón de cosas bastante importantes de estadística, pero no es nuestro tema ahora, ¿no? Pero realmente es bien poderosa esta herramienta. Y la parte que me interesa en este capítulo es aquí. Si ustedes están observando, voy a menú estadística, luego al submenú series de tiempo y se despliega pues estas opciones. Si ustedes pueden ver qué opciones, espero que lo puedan estar observando, la gráfica de serie de tiempo, por ejemplo. Entonces es fácil hacer una gráfica de serie de tiempo de esos datos. ¿Sí? ¿Qué podemos también observar? Podemos observar, me voy a mover hacia abajo nuestro gráfico de autocorrelación. Fíjense, está con la teoría, va en mano lo que estamos explicando. También tenemos los gráficos de dispersión, pero bueno, eso está en otro menú. Pero me interesa el gráfico de serie de tiempo, el gráfico de autocorrelación. Vamos a ver que hay otra autocorrelación que se llama parcial. Ya eso ya mismo lo hemos de explicar, ¿no? Pero sí, entonces vemos autocorrelación, los gráficos de serie de tiempo. Vemos nuestra metodología que queremos estudiar. ¿Cómo se llamaba? ARIMA. Aquí está. ¿Sí ven? Entonces, por eso me interesa mostrar pues otra opción, ¿no? Todo esto el lenguaje R obviamente lo tiene, ¿no? Sí, pero vale la pena que mostrarle pues otra opción. Ahora bien, y antes de eso yo les decía, antes de entrar a esta metodología, quiero compartir con ustedes pues, si lo conoce bien y si no, bueno, mostrarles a ustedes pues, otra metodología más sencilla, como lo que ya expliqué en el texto, ¿no? Aquella que se llama promedio móvil o la famosa suavización exponencial, que son varias familias, ¿no? Tenemos la suavización exponencial simple, la suavización exponencial doble y una suavización exponencial especial que la conoce como método de Winters, ¿ya? Entonces, trataremos también de manejar estas metodologías que son bastante básicas, ¿no? Y es realmente fácil manejar esta herramienta. Si, aquí lo importante es comprender lo que estamos haciendo, como todas las cosas, ¿no? No manejar como un robot, sino tratar de darle una lógica a lo que estamos haciendo, porque en este momento yo puedo hacer aquí, seguir, seleccionar, dar clic, cargar los datos y me bota los resultados, pero ¿lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal? Para eso me sirve la teoría, ¿no? Que tenemos que explicar. Y eso, entonces, nada más, yo voy a llegar hasta ahí. Entonces espero que ustedes pues aquí ya, hasta el lunes ya lo tengan instalado las herramientas, ¿no? Bueno, si no hay preguntas voy a parar aquí la grabación.